Bienvenidos a El Otro y el Amor. Este audiolibro nos invita a reflexionar profundamente sobre el amor al prójimo, una enseñanza central en la vida cristiana. A través de sus páginas descubrimos cómo el amor no solo se limita a nuestros seres queridos o cercanos, sino que se extiende a todos aquellos que nos rodean. El amor al prójimo es una llamada a salir de nosotros mismos, a ser generosos, compasivos y a ver a Cristo en los demás. Este audiolibro nos llevará a un viaje espiritual donde aprenderemos cómo el verdadero amor transforma vidas, fortalece relaciones y nos une en la búsqueda del bien común. A través de historias y reflexiones entenderemos mejor cómo el amor al prójimo nos acerca a Dios y a los demás de una manera plena y auténtica. Escucha con el corazón abierto, dispuesto a poner en práctica cada enseñanza que este bello libro nos ofrece. No olvides suscribirte a nuestros canales para más contenido de fe y espiritualidad. Radios Católicas, Mi Diario Espiritual. Únete a nuestro canal de WhatsApp para contenido exclusivo y oraciones diarias. El otro y el amor. Prólogo. Vivimos en tiempos donde la división, el conflicto y el rencor parecen dominar el paisaje de nuestras relaciones humanas. En medio de esta realidad, la invitación a amar al otro, especialmente a quien consideramos un enemigo, puede sonar como una utopía lejana o un ideal reservado solo para los más virtuosos. Sin embargo, esta enseñanza radical de Jesús sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. En ella se encuentra el desafío de ver más allá de nuestras barreras personales y sociales, y abrazar un amor que no conoce fronteras ni condiciones. El otro y el amor no es solo un libro sobre teoría o espiritualidad, es una invitación a redescubrir el poder transformador del amor incondicional. Nos llama a mirar a los ojos de aquellos que nos han herido, de aquellos que piensan de manera diferente, de aquellos que parecen estar en nuestro contra, y a reconocer en ellos el reflejo de nuestra humanidad compartida. Es un llamado a vivir una vida donde el amor trasciende las diferencias, sana las heridas y busca la reconciliación. Este libro no pretende ofrecer respuestas fáciles ni soluciones rápidas. Amar al otro, especialmente al enemigo, es quizás uno de los mayores retos que podemos enfrentar. Requiere valentía, paciencia, humildad, y sobre todo, una fe profunda en que el amor tiene el poder de cambiar el curso de la historia. A lo largo de estas páginas, exploraremos juntos lo que significa amar de esta manera, compartiendo reflexiones, historias y prácticas que pueden ayudarnos a dar pasos concretos hacia un amor más auténtico y transformador. El otro y el amor es para todos aquellos que sueñan con un mundo más justo, más pacífico y más lleno de compasión. Es un guía, un compañero de viaje y una oración para quienes están dispuestos a aceptar el reto de ver al otro, incluso al enemigo, como alguien digno de amor. Te doy la bienvenida a este camino. Que juntos descubramos que el amor, incluso en su forma más desafiante, siempre encuentra un camino. Ángel Camino de Esperanza. Capítulo 1. La enseñanza de Jesús sobre el amor al enemigo. La enseñanza de Jesús de amar al enemigo, inmortalizada en el Sermón del Monte, es una de las más revolucionarias y desafiantes de la tradición cristiana. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta declaración, pronunciada hace más de 2000 años, sigue resonando en los corazones y las mentes de millones de personas en todo el mundo, cuestionando nuestras nociones sobre justicia, venganza y el verdadero significado del amor. En este capítulo, exploraremos el contexto, el significado y las implicaciones de esta enseñanza, y su relevancia inquebrantable para nuestras vidas hoy. El contexto histórico y cultural del mandato de amar al enemigo. Para comprender la magnitud de esta enseñanza, primero debemos situarla en el contexto histórico y cultural del judaísmo del siglo I. Durante la época de Jesús, Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Un régimen de ocupación que imponía pesados impuestos y sometía a la población a una constante humillación y opresión. El resentimiento contra los romanos era profundo y omnipresente, alimentado por una historia de subyugación política y económica. En este ambiente cargado de tensiones, las enseñanzas religiosas tradicionales se basaban en una estricta interpretación de la ley de Moisés, que incluía pasajes como ojo por ojo, diente por diente.
Esta ley, que en su origen pretendía limitar la venganza y establecer un sistema de justicia proporcional, había evolucionado hacia una justificación de la retribución personal. La noción de amar al enemigo no solo era vista como ilógica, sino que se consideraba una traición a la causa del pueblo judío, que anhelaba liberación del yugo romano. Además, en la cultura judía de ese tiempo, la identidad estaba profundamente ligada a la pertenencia a la comunidad del pueblo elegido de Dios. Esta identidad fortalecía una separación clara entre nosotros, el pueblo de Dios, y ellos, los extranjeros, los paganos, los enemigos de Israel. Jesús, al pedir a sus seguidores que amen a sus enemigos, estaba no solo desafiando las normas sociales y culturales de su tiempo, sino también cuestionando las bases mismas de la identidad religiosa y nacional de su pueblo. Un mandato radical y contracultural. Jesús no se conforma con reafirmar las leyes existentes, él introduce un mandato que va más allá de las expectativas morales y legales de su época. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Con estas palabras, Jesús cambia las reglas del juego, proponiendo una ética que desafía las expectativas humanas de justicia y reciprocidad. Esta enseñanza no es simplemente una propuesta para comportamientos individuales. Es una declaración radical que redefine lo que significa vivir una vida centrada en el amor. Jesús introduce una nueva lógica, no se trata de pagar con la misma moneda o de buscar justicia mediante la retribución, sino de transformar la relación misma con el otro, aquel que es diferente o incluso hostil. El amor al enemigo, entonces, no es solo una estrategia para evitar conflictos, sino una postura activa de buena voluntad hacia todos, sin excepción. El amor que Jesús enseña, el ágape, es un amor incondicional y desinteresado, que no depende del comportamiento o las cualidades del otro, sino de la decisión consciente de amar. No es un sentimiento efímero o una emoción pasajera, es una elección deliberada de buscar el bien del otro, incluso cuando este otro nos persigue, maldice o causa daño. Es un amor que se expresa en acciones concretas, como bendecir, hacer el bien y orar por el enemigo. El significado profundo del amor al enemigo. Amar al enemigo no significa negar el dolor, justificar el mal o aceptar la injusticia. Es una invitación a adoptar una postura que rechaza la lógica del odio y la venganza, y abraza el camino de la reconciliación y la compasión. Este amor es una declaración de fe en el poder del bien para superar el mal, de la luz para vencer a la oscuridad. Jesús propone una transformación radical del corazón humano, invitando a sus seguidores a ver a sus enemigos no solo como adversarios, sino como seres humanos dignos de compasión, perdón y amor. Esta perspectiva no niega la realidad del mal o de la injusticia, más bien, busca trascenderlas mediante una respuesta que desarma el ciclo de violencia y retribución. El amor al enemigo tiene también un componente profundamente liberador. Cuando elegimos amar, nos liberamos del peso del odio y del resentimiento, y encontramos una paz que solo puede surgir de una relación reconciliada con los demás y con Dios. Este amor no solo libera al otro, también nos libera a nosotros mismos. El amor al enemigo como clave de la identidad cristiana. Amar al enemigo es una señal distintiva de la identidad cristiana. Jesús lo presenta como un requisito para ser verdaderamente hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, el amor al enemigo es una forma de participar en la vida divina, de reflejar el carácter de Dios en nuestras relaciones humanas. Dios, como lo revela Jesús, ama sin distinción, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Esta imagen de un Dios generoso, que ofrece su amor y sus bendiciones a todos, independientemente de su comportamiento, es el modelo que Jesús propone para sus discípulos. Amar al enemigo es, por lo tanto, una forma de imitar a Dios, de participar en su misión redentora y de manifestar su amor en el mundo. Esta enseñanza no es simplemente un ideal ético, sino una exigencia práctica. Cuando los cristianos aman a sus enemigos, se convierten en agentes de reconciliación y paz en un mundo dividido por el odio y la violencia. En lugar de perpetuar los ciclos de venganza y enemistad, introducen una nueva dinámica de amor y perdón que tiene el poder de transformar incluso las situaciones más difíciles. Amar al enemigo en la práctica, desafíos y oportunidades.
El mandato de amar al enemigo presenta numerosos desafíos prácticos y emocionales. Nos confronta con nuestras propias limitaciones, prejuicios y miedos. Va en contra de nuestra naturaleza humana, que tiende a protegerse, a defenderse y a buscar justicia mediante la retribución. Pero también nos ofrece una oportunidad única para el crecimiento espiritual y personal. Identificar quién es realmente el enemigo es el primer paso en este proceso. En ocasiones, podemos pensar en enemigos como figuras distantes o abstractas, criminales, terroristas, opresores lejanos, pero en la vida cotidiana, el enemigo puede ser alguien mucho más cercano, un compañero de trabajo que nos ha traicionado, un vecino con quien hemos tenido conflictos, o incluso un amigo o familiar que nos ha causado dolor. Amar al enemigo no implica ignorar o minimizar la injusticia, sino enfrentarla con una actitud de amor transformador. Esto puede incluir acciones como orar por la conversión del enemigo, buscar el diálogo y la reconciliación, o trabajar para cambiar las estructuras que perpetúan la enemistad. El amor al enemigo no es pasividad ante el mal, es una resistencia activa que busca transformar tanto al opresor como al oprimido. Este amor requiere un compromiso profundo con la sanación personal y comunitaria. No se puede amar genuinamente a otros si uno está lleno de odio, resentimiento o ira. Por ello, el primer paso es buscar la sanación interior, reconocer el dolor, expresar el sufrimiento y, a través de la gracia de Dios, moverse hacia el perdón. El perdón no significa olvidar el daño o permitir que continúe la injusticia, sino liberar el corazón del peso del odio y la venganza. El amor al enemigo como camino de libertad interior. Amar al enemigo es un acto de liberación personal. Mientras nos aferramos al odio o al resentimiento, nos convertimos en prisioneros de nuestras emociones y de quienes nos han causado daño. Elegir el amor, en cambio, es elegir la libertad. Es una decisión que nos libera del ciclo destructivo de la violencia y el odio, y nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos no solo por su bien, sino también por el nuestro. Nos invita a experimentar la libertad interior que viene del perdón, de la reconciliación y de la paz. Este camino de amor es un viaje hacia la plenitud y la verdadera libertad, que se encuentra solo en una relación reconciliada con Dios y con los demás. Historias de amor al enemigo, ejemplos de vida. A lo largo de la historia, muchos han respondido al llamado de Jesús de amar al enemigo, mostrando que este mandato es posible, aunque no siempre fácil. Desde los primeros mártires cristianos hasta figuras contemporáneas como Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, muchos han demostrado que el amor al enemigo puede ser una fuerza poderosa de transformación personal y social. Martin Luther King Jr., en el contexto del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, enseñó y practicó el amor al enemigo como una respuesta radical a la injusticia racial. Para King, el amor cristiano no era una cuestión de sentimientos, sino un compromiso activo con la justicia y la reconciliación. Ante el odio y la violencia, King respondió con una firme decisión de amor, buscando transformar tanto al oprimido como al opresor. Nelson Mandela, después de pasar 27 años en prisión, emergió con un espíritu de perdón y reconciliación. A pesar de la brutalidad del apartheid, Mandela eligió un camino de diálogo y comprensión, reconociendo que el futuro de su país dependía de la capacidad de ver a sus enemigos no como enemigos perpetuos, sino como socios potenciales en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Desmond Tutu, como presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, promovió una justicia basada en el reconocimiento del daño, el perdón y la reconciliación. Tutu entendió que la única forma de sanar una nación profundamente dividida era mediante un proceso de amor y perdón, en lugar de odio y venganza. Relevancia actual de la enseñanza de amar al enemigo. En el mundo actual, donde la polarización, el conflicto y el odio parecen prevalecer, la enseñanza de Jesús sobre amar al enemigo es más relevante que nunca. Las redes sociales amplifican el discurso del odio, las divisiones políticas se profundizan, y el terrorismo y la violencia continúan causando estragos en comunidades de todo el mundo. Ante esta realidad, el mandato de Jesús ofrece una alternativa radical y poderosa, un camino de reconciliación, perdón y amor que tiene el potencial de sanar las heridas más profundas de nuestra sociedad.
Este enfoque no niega la necesidad de justicia, pero busca una justicia que esté fundamentada en el amor y la dignidad de cada persona. Conclusión: un llamado a la acción. La enseñanza de Jesús de amar al enemigo es una invitación a una vida de amor radical y transformador. Nos llama a superar nuestras limitaciones, a romper los ciclos de odio y violencia, y a convertirnos en agentes de reconciliación y paz en un mundo dividido. Este amor no es fácil, pero es posible, y ofrece una promesa de libertad y plenitud que trasciende cualquier circunstancia. Mientras reflexionamos sobre estas palabras, recordemos que no estamos solos en este camino. Jesús nos acompaña, nos guía y nos fortalece en nuestra búsqueda de amar de la manera en que Él amó. Que estas enseñanzas sean un faro de esperanza e inspiración, invitándonos a vivir una vida donde el amor, y no el odio, sea la última palabra. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Que este llamado resuene en nuestros corazones, impulsándonos a un amor que desafía, que cura y que transforma. Capítulo 2. El otro es Cristo, la dignidad intrínseca del ser humano. En el corazón del mandato cristiano de amar al enemigo yace una premisa fundamental: cada ser humano, sin importar su origen, creencias o acciones, porta en sí mismo la imagen de Dios. Este concepto, conocido como Imago Dei, es una de las enseñanzas más profundas del cristianismo y representa una fuente inagotable de reflexión teológica, ética y práctica. En este capítulo, exploraremos cómo la idea de que el otro es Cristo redefine nuestra comprensión de la dignidad humana y nos llama a una forma de amor que trasciende todas las barreras. La teología del Imago Dei, el fundamento de la dignidad humana. Desde las primeras páginas de la Biblia, el concepto de que los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios es una verdad central. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Este pasaje establece una premisa fundamental: todos los seres humanos, sin excepción, llevan en sí mismos una chispa divina. Esta afirmación tiene implicaciones profundas y transformadoras para nuestra comprensión de lo que significa ser humano y para cómo estamos llamados a relacionarnos con los demás. El Imago Dei no es un atributo que algunas personas tienen y otras no, es una cualidad inherente a toda persona. Esta verdad subyace a la enseñanza de Jesús de ver a cada ser humano, incluido nuestro enemigo, como un reflejo de Dios mismo. Cuando Jesús dice: lo que hiciereis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, nos invita a ver en cada persona el rostro de Cristo, especialmente en los más vulnerables, marginados y despreciados. Ver a Cristo en el otro, una llamada a la conversión del corazón. La idea de que el otro es Cristo desafía profundamente nuestra manera de ver a los demás. En un mundo que tiende a categorizar a las personas en función de sus diferencias, ya sean étnicas, culturales, sociales o religiosas, Jesús nos llama a mirar más allá de estas divisiones superficiales y a reconocer la dignidad intrínseca de cada ser humano. Esta enseñanza nos invita a una conversión del corazón, a pasar de una visión basada en el juicio, la sospecha o el miedo, a una visión fundamentada en la compasión, el respeto y el amor. Ver a Cristo en el otro implica adoptar una actitud de profunda humildad y apertura. Nos llama a dejar de lado nuestros prejuicios y suposiciones para ver a la persona como Dios la ve, un ser amado, digno de compasión y respeto, independientemente de sus acciones o circunstancias. Este enfoque no es fácil, requiere un esfuerzo consciente y deliberado de nuestra parte para desafiar nuestras inclinaciones naturales hacia el juicio y el rechazo. Jesús modeló esta actitud a lo largo de su ministerio. Se acercó a los marginados y excluidos, a los pecadores y a los enemigos de la sociedad, como los recaudadores de impuestos, samaritanos y prostitutas, y los trató con dignidad y amor. Su ejemplo nos recuerda que nadie está fuera del alcance del amor de Dios, y que estamos llamados a ver a cada persona a través de los ojos de Cristo. El valor intrínseco del ser humano, más allá de los méritos y las acciones. En la lógica del mundo, tendemos a valorar a las personas en función de sus logros, méritos, virtudes o estatus social. El mensaje de Jesús, sin embargo, subvierte esta lógica al afirmar que el valor de una persona no reside en lo que hace, sino en lo que es, una criatura hecha a imagen de Dios.
Este reconocimiento de la dignidad intrínseca de cada ser humano se convierte en la base de nuestra ética cristiana y de nuestro llamado a amar, incluso a nuestros enemigos. Cuando Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos, no lo hace porque merezcan ese amor en términos humanos. Lo hace porque, a los ojos de Dios, todos somos igualmente valiosos y dignos de amor. Esta enseñanza no solo transforma nuestra relación con los demás, sino también con nosotros mismos, pues nos invita a reconocer nuestra propia dignidad y la dignidad de los que nos rodean, sin importar sus faltas o nuestras propias heridas. Esta visión revolucionaria tiene profundas implicaciones para nuestra vida cotidiana. Nos desafía a tratar a cada persona, desde el ser querido hasta el extraño en la calle, desde el amigo hasta el enemigo, con un respeto y una compasión que reflejen el amor incondicional de Dios. Implica rechazar todas las formas de discriminación, odio o desprecio, y adoptar una actitud de servicio, solidaridad y amor desinteresado hacia todos. El otro como camino hacia Dios, el encuentro con Cristo en el rostro del enemigo. Una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús es la idea de que podemos encontrar a Dios en los lugares y personas menos esperados. En Mateo 25, Jesús identifica su propia presencia con los pequeños del mundo, los hambrientos, los sedientos, los enfermos, los encarcelados. Pero esta lógica se extiende aún más cuando consideramos que Jesús también está presente en aquellos que nos desafían, nos hieren o nos hacen daño. En este sentido, el enemigo no es solo alguien que debemos soportar o tolerar, es alguien en quien podemos encontrar a Cristo mismo. Esta perspectiva cambia completamente nuestra relación con el otro, especialmente con aquellos a quienes consideramos enemigos. En lugar de verlos como amenazas o adversarios, podemos verlos como oportunidades de encuentro con lo divino. Esta no es una tarea fácil, requiere una profunda conversión de corazón y mente, y una disposición a abrirnos a la posibilidad de que incluso nuestros enemigos pueden ser instrumentos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ver a Cristo en el enemigo implica también un acto de fe. Significa creer que, más allá de las apariencias, Dios está presente en cada ser humano y que su amor es más grande que cualquier mal o división. Esta fe nos lleva a amar no solo a los que nos aman, sino también a aquellos que nos odian o persiguen. Nos invita a ver más allá del conflicto y a buscar la reconciliación, incluso cuando parece imposible. La dignidad humana en el centro de la justicia y la reconciliación. La dignidad humana, entendida como un reflejo de la imagen de Dios, es también el fundamento de cualquier esfuerzo genuino por la justicia y la reconciliación. No puede haber una verdadera paz o justicia si no se reconoce y respeta la dignidad de cada persona, incluso de aquellos con quienes estamos en desacuerdo o en conflicto. Este principio es esencial en la enseñanza de Jesús y en la tradición cristiana. Cuando Jesús llama a sus seguidores a amar a sus enemigos, no está sugiriendo que deban ignorar la injusticia o renunciar a la lucha por la verdad. Por el contrario, está invitando a una forma de justicia que se basa en el amor y el respeto por la dignidad de todos, no solo de algunos. Esta justicia no se contenta con castigar a los culpables, sino que busca la restauración de las relaciones rotas y la sanación de las heridas. El amor al enemigo, entonces, no es una renuncia a la justicia, sino una profundización de ella. Es una justicia que no se detiene en la venganza o la retribución, sino que busca la reconciliación y la paz. Es una justicia que reconoce la dignidad de todos y trabaja por un futuro en el que todos puedan vivir en armonía y plenitud. La práctica de ver a Cristo en el otro, retos y oportunidades. Ver a Cristo en el otro, especialmente en aquellos que nos desafían o nos hieren, no es fácil. Requiere un esfuerzo constante y una disposición a confrontar nuestras propias limitaciones, miedos y prejuicios. Requiere también una práctica diaria de humildad, oración y apertura al Espíritu Santo. Una forma práctica de cultivar esta actitud es mediante la oración. Al orar por aquellos que nos han herido o que consideramos enemigos, comenzamos a verlos de manera diferente. La oración nos abre a la gracia de Dios, que puede transformar nuestros corazones y nuestras actitudes hacia los demás. Nos ayuda a desarrollar empatía y compasión, y a ver a las personas como Dios las ve. Otra práctica útil es el ejercicio de la lectio divina o la meditación bíblica, que nos permite reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús y aplicarlas a nuestra vida.
Al meditar en pasajes como Mateo 25 o el Sermón del Monte, podemos profundizar en nuestra comprensión de lo que significa ver a Cristo en el otro y ser desafiados a vivir esta enseñanza de manera más plena. Finalmente, la práctica del servicio es una manera poderosa de experimentar esta verdad. Cuando servimos a los demás, especialmente a los más vulnerables o marginados, encontramos a Cristo en sus rostros. Este servicio no solo beneficia a quienes reciben nuestra ayuda, sino que también transforma nuestros propios corazones, enseñándonos a amar de manera más generosa y desinteresada. Testimonios de ver a Cristo en el otro, ejemplos inspiradores. A lo largo de la historia, muchos cristianos han vivido de manera radical la enseñanza de ver a Cristo en el otro. Estas personas nos ofrecen ejemplos inspiradores de cómo esta actitud puede transformar vidas y comunidades. San Francisco de Asís es uno de los ejemplos más notables de esta enseñanza. Francisco no solo veía a Cristo en los pobres y enfermos, sino que también abrazaba a aquellos que eran considerados enemigos de la sociedad. Su encuentro con el sultán musulmán Malik al-Kamil durante las cruzadas es un ejemplo poderoso de su compromiso de ver a Cristo en el otro, incluso en medio de la guerra y el conflicto. En lugar de ver al sultán como un enemigo, Francisco lo vio como un hermano y buscó el diálogo y la paz. Mahatma Gandhi, aunque no cristiano en el sentido tradicional, se inspiró profundamente en la enseñanza de Jesús de amar al enemigo y ver a Dios en todos. Su práctica de la no violencia y la resistencia pacífica se basaba en esta convicción de que cada ser humano tiene un valor intrínseco y que la verdadera transformación social solo puede ocurrir a través del amor y el respeto mutuo. Madre Teresa de Calcuta también vivió esta enseñanza de manera radical. Para ella, cada persona, especialmente los más pobres de entre los pobres, era un reflejo de Cristo. En su servicio a los enfermos, los moribundos y los marginados, Madre Teresa veía y amaba a Cristo. Su ejemplo nos desafía a ver a Cristo no solo en nuestros amigos y seres queridos, sino también en aquellos que sufren y necesitan nuestro amor y compasión. Relevancia actual de ver a Cristo en el otro. En nuestro mundo contemporáneo, donde las divisiones y el odio parecen prevalecer, la enseñanza de ver a Cristo en el otro es más relevante que nunca. Vivimos en una época marcada por la polarización política, el racismo, la xenofobia, el terrorismo y la violencia. Las diferencias se magnifican, y las personas a menudo son reducidas a etiquetas, estereotipos o enemigos. Ante esta realidad, la llamada de Jesús a ver a cada persona como portadora de la imagen de Dios ofrece una alternativa radical y esperanzadora. Nos invita a rechazar las narrativas de división y odio, y a adoptar una actitud de respeto, compasión y amor hacia todos. Este enfoque no solo tiene el potencial de sanar nuestras relaciones personales, sino también de transformar nuestras comunidades y nuestro mundo. Conclusión: un camino de amor y transformación. La enseñanza de que el otro es Cristo es una invitación a una vida de amor radical y transformador. Nos llama a mirar más allá de nuestras diferencias y a ver a cada persona como un reflejo de Dios, digna de amor, respeto y compasión. Este camino no es fácil, pero es profundamente liberador y transformador. Mientras avanzamos en nuestro viaje espiritual, recordemos que cada encuentro con el otro es una oportunidad de encontrarnos con Cristo. Que este llamado nos inspire a vivir con un corazón abierto y generoso, buscando siempre ver el rostro de Cristo en aquellos a quienes servimos, amamos y perdonamos. Que nuestras vidas sean un testimonio del amor de Dios, un amor que no conoce fronteras ni condiciones, y que siempre busca la reconciliación, la justicia y la paz. Que podamos, con la gracia de Dios, ver a Cristo en el otro, y ser, para los demás, un reflejo de ese mismo amor divino. Capítulo 3. Amar al enemigo, un desafío personal y espiritual. Amar al enemigo, el enemigo es el otro es Cristo. Esta cadena de reflexiones no es solo una invitación espiritual abstracta, sino una enseñanza profundamente concreta y desafiante que toca cada aspecto de nuestra vida cotidiana. En este capítulo, exploraremos lo que realmente significa amar al enemigo, los desafíos que enfrentamos al intentar vivir esta enseñanza, y cómo este amor tiene el poder de transformar no solo nuestras relaciones personales, sino también nuestras comunidades y el mundo. Entendiendo el mandato de amar al enemigo, el camino de Jesús.
El mandato de Jesús de amar al enemigo es quizás una de las instrucciones más radicales y difíciles de todo el Evangelio. No se limita a pedir que no devolvamos mal por mal o que seamos corteses con aquellos que nos hacen daño. Jesús va más allá, desafiándonos a amar activamente a quienes nos odian, persiguen o lastiman. Este mandato se encuentra en el corazón del Sermón del Monte: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta enseñanza es contracultural porque desafía nuestras nociones más fundamentales de justicia y reciprocidad. En un mundo que valora la venganza, la retribución y el pago justo por los agravios, la llamada a amar al enemigo parece, a primera vista, un ideal ingenuo o incluso peligroso. Sin embargo, Jesús no presenta esta enseñanza como una opción para los más piadosos, sino como un mandato central para todos sus seguidores. Para entender completamente este llamado, debemos desglosar las partes de esta premisa: amar al enemigo, el enemigo es el otro es Cristo. Amar al enemigo, un desafío a la lógica humana. Amar al enemigo significa ir en contra de nuestras reacciones naturales. Instintivamente, tendemos a protegernos de aquellos que percibimos como amenazas, a retirarnos de aquellos que nos han herido, y en muchos casos, a buscar venganza. Nuestra mente y nuestro corazón reaccionan con miedo, resentimiento y a veces odio ante la experiencia del dolor infligido por el enemigo. Sin embargo, Jesús nos llama a hacer algo diferente, algo radicalmente opuesto a nuestras inclinaciones naturales: amar a aquellos que nos hacen daño. Este amor no es simplemente una emoción positiva, es una decisión consciente de buscar el bien del otro, incluso si ese otro ha actuado en nuestra contra. Este amor es un acto deliberado de la voluntad, una elección que hacemos no porque el enemigo lo merezca, sino porque somos llamados a imitar el amor perfecto e incondicional de Dios. ¿Por qué amar al enemigo? Hay varias razones profundas para este mandato. 1. Romper el ciclo de violencia y odio. Cuando respondemos al odio con odio, perpetuamos un ciclo destructivo. Cada acto de venganza genera más violencia, más dolor y más división. El amor al enemigo tiene el poder de romper este ciclo al introducir una dinámica nueva: la reconciliación y la paz. 2. Transformar al enemigo en un amigo. El acto de amar al enemigo tiene el potencial de transformar la relación misma. Al devolver amor por odio, bondad por maldad, tenemos la oportunidad de desarmar al otro, de sorprenderlo y de abrir un espacio para la conversión, el cambio y la sanación. 3. Reflejar el carácter de Dios. Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos para que podamos ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dios ama sin distinción, hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Al amar a nuestros enemigos, participamos en la vida divina y reflejamos el carácter de Dios en el mundo. El enemigo es el otro, la humanización del enemigo. Para amar verdaderamente al enemigo, primero debemos reconocer su humanidad. El enemigo es el otro nos recuerda que quien quiera que sea nuestro adversario, es, ante todo, un ser humano como nosotros. Esta afirmación nos desafía a ver al enemigo no como una entidad abstracta o deshumanizada, sino como alguien con una historia, un contexto, un conjunto de emociones y experiencias que pueden explicar, aunque no justificar, su comportamiento. Ver al enemigo como el otro implica una transición importante de pensamiento. En lugar de demonizarlo o reducirlo a una caricatura del mal, se trata de reconocer que, aunque nuestras acciones y opiniones puedan diferir profundamente, compartimos una misma humanidad. Esta perspectiva no niega la realidad del mal o de las acciones dañinas, más bien, se enfoca en la posibilidad de ver a la persona detrás de esas acciones. Humanizar al enemigo implica varios pasos prácticos. 1. Empatía activa, tratar de comprender la perspectiva del otro, sus motivaciones, miedos y experiencias. No se trata de justificar sus acciones, sino de entender de dónde vienen. Este ejercicio puede ayudarnos a verlos como seres humanos complejos, en lugar de reducirlos a meros enemigos. 2. Reconocimiento de la vulnerabilidad compartida, reconocer que todos, incluidos nosotros mismos, somos susceptibles de cometer errores y de causar daño a otros. Esta comprensión nos ayuda a ver al enemigo no como un monstruo,
sino como alguien que también lucha con sus propias debilidades, dolores y limitaciones. 3. Compasión. Cultivar un corazón que, en lugar de reaccionar con odio, responde con compasión. Esto no significa aceptar o condonar el mal, sino tratar de ver más allá del acto a la persona que lo cometió y buscar una manera de ayudar a sanar tanto a la víctima como al agresor. El otro es Cristo, la espiritualidad del encuentro. La tercera parte de la premisa, el otro es Cristo, lleva la enseñanza de Jesús a su profundidad máxima. Jesús nos invita a ver su rostro en cada persona que encontramos, incluso en aquellos a quienes consideramos enemigos. Este enfoque es radical porque nos desafía a reconocer a Cristo mismo en las personas que más nos cuesta amar. Jesús reveló esta verdad en el Evangelio de Mateo: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí, Jesús se identifica con los más pequeños, los más marginados, los más despreciados, y nos dice que nuestro amor o rechazo hacia ellos es, en última instancia, un amor o rechazo hacia Él. Ver a Cristo en el enemigo implica varios elementos. 1. Fe en la presencia de Cristo. Creer que Cristo está presente en cada ser humano, incluso en aquellos que nos lastiman. Esta creencia nos llama a cambiar nuestra percepción del enemigo, de un objeto de odio o desprecio a una oportunidad de encuentro con lo divino. 2. Actuar con reverencia. Tratar a cada persona, especialmente al enemigo, con la reverencia y el respeto que uno tendría hacia Cristo. Esto significa ver al otro no solo con nuestros ojos humanos, sino con los ojos de la fe. 3. Compromiso con la reconciliación. Buscar activamente la reconciliación y la sanación de las relaciones rotas. Si vemos a Cristo en el enemigo, nuestro deseo será restaurar esa relación de la misma manera que Cristo busca reconciliarnos con Dios y con los demás. Los desafíos de amar al enemigo, una lucha interna y externa. El mandato de amar al enemigo es increíblemente desafiante, no solo en términos de nuestra interacción externa con los demás, sino también a nivel interno. Esta enseñanza toca nuestras heridas más profundas, nuestras emociones más intensas, y nuestras ideas más arraigadas sobre justicia y derecho. 1. Desafíos emocionales. Amar al enemigo es difícil porque desafía nuestras emociones más básicas: el miedo, el resentimiento, la ira. Cuando alguien nos hace daño, nuestra reacción instintiva es protegernos, defendernos o incluso atacar. Estas emociones son naturales y no son inherentemente malas, sin embargo, si no se manejan adecuadamente, pueden llevarnos a respuestas destructivas. El amor al enemigo requiere un proceso de sanación emocional. Este proceso incluye reconocer nuestras heridas, confrontar nuestras emociones y permitirnos sentir el dolor, la tristeza, la ira o el miedo. No se trata de negar nuestras emociones, sino de no permitir que nos controlen. Amar al enemigo significa trabajar activamente en sanar nuestras emociones para poder responder con amor en lugar de odio. Desde una perspectiva espiritual, amar al enemigo es un llamado a la humildad y la entrega. Nos desafía a dejar de lado nuestro orgullo, nuestro sentido de superioridad moral, y a reconocer que todos, incluidos nosotros mismos, somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Esta humildad no es una debilidad, sino una fortaleza, porque nos abre al poder transformador de Dios en nuestras vidas. Amar al enemigo también requiere un acto profundo de fe. Requiere creer que el amor de Dios es más poderoso que el odio, que la reconciliación es posible y que la gracia puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Esta fe no siempre es fácil de mantener, especialmente en medio de conflictos o dolor, pero es esencial para vivir la enseñanza de Jesús. 3. Desafíos prácticos. Desde una perspectiva práctica, amar al enemigo a menudo significa tomar decisiones difíciles y contraculturales. Puede significar perdonar cuando todos a nuestro alrededor nos dicen que guardemos rencor, tender una mano cuando se espera que nos retiremos, o buscar el diálogo cuando el mundo exige confrontación. El amor al enemigo puede llevarnos a situaciones incómodas o incluso peligrosas. Puede significar ser incomprendidos, rechazados o criticados por aquellos que no comparten nuestra visión. Sin embargo, esta práctica es una forma poderosa de testimonio del amor de Cristo y tiene el potencial de cambiar el corazón de las personas y las estructuras sociales. Prácticas para amar al enemigo, caminos hacia la reconciliación y la paz.
¿Cómo podemos practicar el amor al enemigo de manera concreta en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas prácticas y herramientas que pueden ayudarnos en este desafiante, pero profundamente gratificante, camino. 1. Oración por el enemigo. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para cultivar el amor al enemigo. Al orar por aquellos que nos han hecho daño, pedimos a Dios que transforme sus corazones y nuestras propias actitudes hacia ellos. La oración nos ayuda a ver a los enemigos como Dios los ve, con amor, compasión y el deseo de su conversión y sanación. 2. Actos concretos de bondad. Jesús nos llama a hacer bien a aquellos que nos odian. Esto puede significar pequeñas acciones diarias de bondad, gestos de reconciliación o muestras de compasión. Estos actos no solo benefician a los que reciben nuestra bondad, sino que también transforman nuestros propios corazones, ayudándonos a superar el odio con amor. 3. Práctica del perdón. El perdón es una de las formas más radicales de amar al enemigo. No significa olvidar o justificar el mal, sino liberar nuestro corazón del peso del resentimiento y el odio. El perdón es un proceso que puede llevar tiempo, pero es esencial para la sanación personal y la reconciliación. 4. Educación y sensibilización. A menudo, el odio y el miedo hacia el enemigo provienen de la ignorancia o el desconocimiento. Buscar conocer y entender la historia, cultura y contexto del otro puede ayudarnos a verlos de manera más compasiva y a superar nuestras propias barreras de prejuicio y odio. 5. Diálogo y escucha activa. Buscar el diálogo con aquellos con quienes estamos en desacuerdo o en conflicto es una forma poderosa de practicar el amor al enemigo. Escuchar activamente, tratar de comprender sus puntos de vista y buscar soluciones pacíficas son formas concretas de vivir el mandato de Jesús en nuestra vida cotidiana. Historias de amor al enemigo, ejemplos inspiradores de vida. A lo largo de la historia, muchos han tomado en serio la enseñanza de Jesús de amar al enemigo y han demostrado con sus vidas que este amor es posible, transformador y redentor. Immaculée Ilibagiza, una sobreviviente del genocidio de Ruanda, cuenta en su libro Left Total cómo encontró el poder de perdonar a los asesinos de su familia mientras se escondía durante el genocidio. En medio de un odio abrumador, Immaculée encontró en su fe la fuerza para perdonar a quienes habían cometido actos de extrema brutalidad. Su historia es un poderoso recordatorio de que el amor al enemigo es posible, incluso en las circunstancias más difíciles. Corrie ten Boom fue una cristiana holandesa que, junto con su familia, ayudó a esconder a judíos durante la ocupación nazi de los Países Bajos en la Segunda Guerra Mundial. La familia ten Boom fue descubierta y enviada a campos de concentración. Corrie sobrevivió, pero su hermana Betsy murió en el campo de Ravensbrück. Después de la guerra, Corrie dedicó su vida a predicar sobre el perdón y la reconciliación. En una ocasión, durante una de sus charlas en Alemania, fue confrontada por un exguardia del campo que había sido especialmente cruel con ella y su hermana. El hombre, ahora convertido al cristianismo, le pidió perdón. Corrie, luchando internamente con sus emociones de odio y dolor, finalmente encontró la fuerza para perdonarlo, extendiendo su mano y diciendo, «Yo te perdono con todo mi corazón». Su testimonio es un poderoso ejemplo de cómo el amor al enemigo puede ser un acto liberador y sanador, tanto para el perdonador como para el perdonado. Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano alemán y teólogo, fue una de las voces cristianas más firmes contra el régimen nazi. Bonhoeffer no solo denunció abiertamente las atrocidades del régimen de Hitler, sino que también participó en un complot para derrocarlo. A pesar de su resistencia activa contra la tiranía nazi, Bonhoeffer siempre mantuvo una postura de amor cristiano hacia sus enemigos. En sus cartas y escritos desde la prisión, reflexionó profundamente sobre el llamado a amar a los enemigos, incluso en medio de una brutal dictadura. Aun sabiendo que sería ejecutado por sus acciones, Bonhoeffer oró por sus captores y guardias, pidiendo a Dios que los perdonara y transformara. Su vida es un testimonio de la lucha interna y el compromiso de amar a los enemigos incluso en situaciones de extrema injusticia y peligro. San Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, se convirtió en una voz profética contra la opresión y la violencia en El Salvador durante la Guerra Civil de finales de los años 70.
Romero denunció las atrocidades cometidas tanto por el gobierno como por los grupos guerrilleros, y abogó constantemente por la justicia social y los derechos humanos. A pesar de recibir constantes amenazas de muerte, Romero se negó a odiar a sus enemigos. En su última homilía antes de ser asesinado, pronunció las palabras: «Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión». Romero abrazó el amor al enemigo incluso hasta el final, orando por la conversión de sus opresores y perdonándolos antes de su muerte. Su vida y su martirio siguen siendo un testimonio poderoso del amor radical al enemigo en el contexto de una sociedad dividida y violenta. Estos ejemplos nos muestran que el amor al enemigo no es solo una teoría abstracta o un ideal inalcanzable, sino una realidad vivida por aquellos que, con gran valentía y fe, han elegido el camino de la reconciliación y el perdón, incluso frente a la mayor adversidad. Relevancia actual de amar al enemigo, un camino hacia la paz y la reconciliación. En un mundo marcado por la violencia, el conflicto y el odio, la enseñanza de amar al enemigo es más relevante que nunca. Nos enfrentamos a desafíos globales como la polarización política, la injusticia racial, el terrorismo, el cambio climático y las guerras que amenazan la paz y la estabilidad de nuestras sociedades. Ante estos desafíos, el llamado a amar al enemigo ofrece una alternativa radical y poderosa. Amar al enemigo no significa renunciar a la lucha por la justicia o ignorar el mal. Al contrario, significa comprometernos con una forma de justicia que busca la sanación, la reconciliación y la paz. Significa rechazar la lógica del odio y la venganza y adoptar un enfoque basado en el respeto, la compasión y la dignidad de todos. Conclusión: un llamado a vivir el amor radical de Jesús. Amar al enemigo es, sin duda, uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como seres humanos y como cristianos. Requiere una conversión constante del corazón, una voluntad de enfrentarnos a nuestros propios miedos, prejuicios y heridas, y una fe profunda en el poder del amor para transformar el mundo. Sin embargo, este desafío es también una invitación a participar en el amor redentor de Dios. Al amar a nuestros enemigos, nos unimos a la obra de reconciliación de Cristo en el mundo y nos convertimos en agentes de su paz y justicia. Este amor no solo tiene el poder de transformar nuestras relaciones personales, sino también de sanar nuestras comunidades y nuestro mundo. Que este llamado nos inspire a vivir con valentía, humildad y fe, buscando siempre amar incluso en las circunstancias más difíciles. Que podamos ver a cada enemigo como el otro y a cada otro como Cristo, recordando que en nuestro amor encontramos la presencia viva de Dios y la promesa de su reino de paz y justicia. Capítulo 4. Estrategias prácticas para cultivar el amor al enemigo. El mandato de Jesús de amar a nuestros enemigos no es una mera sugerencia teológica o un ideal inalcanzable, es una invitación concreta y urgente a transformar nuestra vida cotidiana. Este amor radical no se puede alcanzar solo con intenciones o pensamientos positivos, requiere una serie de prácticas conscientes y constantes que nos permitan cultivar una actitud de compasión, perdón y reconciliación. En este capítulo, exploraremos estrategias prácticas para desarrollar este amor en nuestras vidas diarias, reconociendo que amar al enemigo es un proceso continuo de crecimiento espiritual y personal. La oración como herramienta transformadora. La oración es una de las herramientas más poderosas para cultivar el amor al enemigo. Jesús mismo nos instruyó: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta enseñanza nos desafía a poner a nuestros enemigos en la presencia de Dios, no con una actitud de venganza, sino con un deseo genuino de su bien. 1. Orar por la conversión del corazón. La oración por nuestros enemigos debe comenzar con un deseo sincero de su bien. No es una oración que busque la derrota o humillación del otro, sino una oración que pide su transformación. Al orar por ellos, pedimos a Dios que cambie sus corazones y los ayude a encontrar paz, justicia y amor. Esta oración puede ser difícil, especialmente si hemos sido heridos profundamente, pero es una manera de liberar nuestro propio corazón del odio y el resentimiento. 2. Oración de intercesión. La oración de intercesión nos permite ponernos en la brecha por aquellos que nos han herido. Esta forma de oración no solo pide el cambio del otro, sino que también busca nuestra propia transformación.
Al interceder por nuestros enemigos, invitamos a Dios a cambiar nuestro corazón y nuestras actitudes hacia ellos. Nos ayuda a desarrollar empatía y a verlos como seres humanos, dignos de amor y compasión. 3. Oración de perdón. La oración de perdón es fundamental para amar al enemigo. A través de esta oración, pedimos a Dios que nos dé la gracia de perdonar, incluso cuando no nos sentimos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Esta oración puede ser tan simple como decir, Señor, ayúdame a perdonar a. No puedo hacerlo solo, necesito tu ayuda. Con el tiempo, esta oración repetida puede suavizar nuestros corazones y abrirnos a la posibilidad del perdón genuino. El perdón como camino hacia la libertad interior. El perdón es una de las formas más profundas de amar al enemigo. Jesús, desde la cruz, oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta declaración no fue una simple frase, sino un acto profundo de amor y reconciliación hacia aquellos que lo crucificaban. De la misma manera, se nos llama a perdonar, incluso en las circunstancias más difíciles. 1. Entender el perdón. El perdón no significa justificar o excusar el mal. No implica negar el dolor o la injusticia sufrida. Más bien, el perdón es un acto de liberación. Nos libera de la carga del odio, el resentimiento y la amargura, y nos abre a la posibilidad de sanación y reconciliación. Es importante entender que el perdón no es un sentimiento, es una decisión y un proceso. 2. Practicar el perdón activo. El perdón activo implica tomar medidas concretas para liberar el resentimiento. Puede comenzar con pequeños pasos, como evitar pensamientos negativos hacia la persona que nos ha herido, o elegir no hablar mal de ellos. A medida que avanzamos en este proceso, podemos buscar maneras de reconciliarnos, como escribir una carta de perdón, hablar directamente con la persona o buscar mediación en casos más complejos. 3. Buscar el perdón divino. En muchas ocasiones, perdonar por nuestras propias fuerzas puede parecer imposible. En estos casos, es esencial recurrir a la gracia divina. Pedir a Dios que nos ayude a perdonar, que transforme nuestro dolor en compasión y que convierta nuestras heridas en canales de su amor. La oración constante por el perdón puede abrir nuestro corazón a la gracia que necesitamos para liberarnos del resentimiento. El ejercicio de la empatía, caminando en los zapatos del otro. La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otro. Para amar a nuestros enemigos, debemos desarrollar la empatía, lo que implica intentar comprender sus circunstancias, sus miedos, sus dolores y sus motivaciones. Esto no significa justificar sus acciones, sino comprender el contexto desde el cual actúan. 1. Escuchar activamente. Una de las formas más efectivas de desarrollar la empatía es a través de la escucha activa. Si tenemos la oportunidad de hablar con aquellos que consideramos enemigos, debemos tratar de escuchar realmente, sin juzgar ni interrumpir. Escuchar activamente significa estar presente, no solo con los oídos, sino también con el corazón, tratando de entender la perspectiva del otro. 2. Reflexionar sobre nuestras propias limitaciones. Desarrollar empatía también implica reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y defectos. Recordar que nosotros también hemos herido a otros, ya sea intencionalmente o sin querer, puede ayudarnos a ver a nuestros enemigos con mayor compasión. Reconocer nuestra propia necesidad de perdón puede abrirnos a perdonar a los demás. 3. Practicar la imaginación empática. Imagina cómo sería estar en la situación del otro. ¿Qué miedos o dolores podría estar enfrentando? ¿Qué experiencias del pasado podrían haber moldeado su comportamiento? Este ejercicio de imaginación empática puede ayudarnos a ver al enemigo de una manera más humana y menos deshumanizada, permitiéndonos responder con compasión en lugar de con odio. La práctica del silencio y la reflexión interior. El silencio y la reflexión interior son herramientas esenciales para cultivar el amor al enemigo. En medio de nuestras vidas ocupadas y llenas de ruido, encontrar tiempo para el silencio puede ayudarnos a centrarnos en nuestras emociones, pensamientos y actitudes hacia los demás. 1. Practicar el silencio reflexivo. Dedicar tiempo cada día para estar en silencio y reflexionar sobre nuestras actitudes hacia aquellos que nos han herido.
Este tiempo de silencio puede ser utilizado para hacer un inventario de nuestros pensamientos y sentimientos, identificando cualquier resentimiento, odio o miedo que necesite ser tratado. 2. Meditación y contemplación. La meditación y la contemplación pueden ser herramientas poderosas para cultivar una actitud de amor hacia el enemigo. Utilizar pasajes bíblicos que hablen sobre el perdón y el amor, como el Sermón del Monte o las palabras de Jesús en la cruz, como base para la meditación diaria puede ayudarnos a interiorizar estas enseñanzas y aplicarlas en nuestras vidas. 3. Práctica del examen de conciencia. El examen de conciencia es una práctica espiritual que implica revisar nuestro día, nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Preguntarnos, ¿he respondido con amor o con odio hoy? ¿He alimentado pensamientos de resentimiento o he buscado el bien del otro? Este examen nos ayuda a mantenernos conscientes de nuestras actitudes y a corregir el rumbo cuando nos desviamos. Actos concretos de amor y bondad, superar el mal con el bien. Jesús nos llama a responder al mal con el bien, a hacer el bien a aquellos que nos odian. Esto implica tomar acciones concretas para mostrar amor, incluso a nuestros enemigos. Estas acciones no solo benefician a aquellos que reciben nuestra bondad, sino que también tienen el poder de transformar nuestros propios corazones. 1. Pequeños actos de bondad. Comenzar con pequeños actos de bondad puede ser una forma efectiva de cultivar el amor al enemigo. Esto puede incluir cosas como sonreír a alguien que normalmente evitaríamos, enviar un mensaje amable, ofrecer ayuda a alguien que nos ha herido, o simplemente abstenernos de responder con dureza cuando nos sentimos provocados. 2. Voluntariado y servicio. El servicio a los demás, especialmente a los más vulnerables, puede ayudarnos a desarrollar un corazón más compasivo. Al involucrarnos en el servicio comunitario, podemos aprender a ver a Cristo en cada persona, incluidas aquellas que nos desafían. Este servicio no solo beneficia a quienes lo reciben, sino que también nos ayuda a cultivar una actitud de amor incondicional. 3. Actos de reconciliación. Buscar oportunidades de reconciliación es una forma poderosa de mostrar amor al enemigo. Esto puede incluir hacer las paces con alguien con quien hemos tenido un conflicto, pedir perdón por nuestras propias faltas o buscar un diálogo abierto y honesto con aquellos que han sido nuestros enemigos. Estos actos requieren coraje, pero tienen el poder de transformar relaciones rotas. Educación y sensibilización, desarrollar una mentalidad de paz. La educación y la sensibilización son herramientas esenciales para cultivar el amor al enemigo en nuestras comunidades. En un mundo lleno de divisiones y conflictos, la ignorancia y el desconocimiento a menudo alimentan el odio y el miedo. La educación puede ayudarnos a superar estas barreras. 1. Aprender sobre el otro. Educarnos sobre la historia, la cultura y las experiencias del otro puede ayudarnos a verlos con una perspectiva más amplia y comprensiva. Esto puede incluir leer libros, asistir a charlas, ver documentales o participar en eventos que promuevan el entendimiento intercultural e interreligioso. Cuanto más entendamos la perspectiva del otro, menos probable será que lo consideremos un enemigo. 2. Promover el diálogo y la comprensión. Fomentar el diálogo abierto y respetuoso entre diferentes grupos es esencial para construir puentes de paz. Esto puede incluir participar en foros comunitarios, grupos de discusión o incluso conversaciones personales donde se promueva el intercambio honesto de ideas y experiencias. Este diálogo puede ayudarnos a ver al otro no como un adversario, sino como alguien con quien podemos aprender y crecer. 3. Desarrollar programas de educación para la paz. Involucrarse en programas de educación para la paz, tanto a nivel local como global, puede ayudar a crear una cultura de paz y reconciliación. Estos programas pueden incluir talleres sobre resolución de conflictos, formación en habilidades de comunicación no violenta, y actividades que promuevan la empatía y el entendimiento mutuo. El poder de las narrativas, reescribir las historias de enemistad. Las historias que contamos sobre nosotros mismos y sobre los demás tienen un gran poder para moldear nuestras actitudes y comportamientos. Reescribir nuestras narrativas de enemistad puede ser una herramienta poderosa para cultivar el amor al enemigo. 1. Revisar las narrativas personales. A menudo,
mantenemos historias en nuestras mentes sobre cómo fuimos lastimados, traicionados o perjudicados por otros. Aunque estas historias pueden ser verdaderas, también pueden perpetuar sentimientos de resentimiento y odio. Al revisar estas narrativas, podemos buscar formas de reinterpretarlas a través de una lente de compasión y empatía. ¿Cómo podemos contar estas historias de manera que nos liberen del odio y nos abran a la posibilidad de reconciliación? 2. Contar historias de reconciliación. Compartir y escuchar historias de reconciliación y perdón puede inspirarnos a practicar el amor al enemigo. Estas historias pueden provenir de nuestras propias vidas, de nuestras comunidades o de ejemplos históricos de personas que han vivido esta enseñanza de manera radical. Estas narrativas nos recuerdan que el amor al enemigo es posible y que tiene el poder de transformar vidas y comunidades. 3. Crear nuevas narrativas colectivas. A nivel comunitario, podemos trabajar para crear nuevas narrativas que promuevan la paz y la reconciliación. Esto puede incluir proyectos de arte comunitario, programas educativos o eventos que celebren la diversidad y promuevan el entendimiento mutuo. Al cambiar las historias que contamos como comunidad, podemos cambiar nuestras actitudes colectivas hacia aquellos que hemos considerado enemigos. El papel de la gracia en el amor al enemigo, confiar en el poder transformador de Dios. El amor al enemigo no es algo que podamos lograr solo con nuestras propias fuerzas. Requiere la gracia de Dios, que nos capacita para amar de una manera que va más allá de nuestras capacidades humanas. Confiar en la gracia de Dios es esencial para vivir esta enseñanza de Jesús. 1. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Reconocer que no podemos amar a nuestros enemigos por nuestras propias fuerzas es un primer paso crucial. Necesitamos la ayuda divina para transformar nuestros corazones, para superar nuestras propias limitaciones y para abrirnos al poder sanador del amor de Dios. 2. Invocar la gracia de Dios. Invocar la gracia de Dios a través de la oración, los sacramentos y la vida comunitaria puede ayudarnos a cultivar una actitud de amor al enemigo. Pedir a Dios que nos dé el coraje, la humildad y la compasión necesarios para amar a aquellos que nos han herido puede abrirnos a la acción transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. 3. Confiar en la providencia divina. Amar al enemigo a menudo implica entrar en lo desconocido, enfrentarnos a nuestros miedos y asumir riesgos. Confiar en la providencia divina significa creer que Dios está con nosotros en este viaje, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la fuerza necesaria para seguir adelante. Es un acto de fe en que, al amar al enemigo, estamos participando en la misión redentora de Dios en el mundo. Conclusión, un llamado a la práctica activa del amor al enemigo. Amar al enemigo es un mandato desafiante, pero esencial, en la vida cristiana. No es una opción o un ideal lejano, sino una práctica diaria que requiere esfuerzo, compromiso, y sobre todo, una apertura constante a la gracia de Dios. Este amor radical no solo tiene el poder de transformar nuestras propias vidas, sino también de sanar nuestras comunidades y de traer paz a un mundo dividido por el odio y la violencia. Al adoptar estas prácticas concretas, la oración, el perdón, la empatía, el silencio, los actos de bondad, la educación, la revisión de nuestras narrativas y la confianza en la gracia de Dios, podemos comenzar a vivir de manera más plena el llamado de Jesús a amar a nuestros enemigos. Que este camino nos lleve a una mayor paz, reconciliación y comunión con Dios y con los demás, recordando siempre que en cada enemigo podemos encontrar al otro y en cada otro el rostro de Cristo. Capítulo 5. El camino del amor radical, la conversión interna y la transformación social. El mandato de amar a nuestros enemigos, ver a Cristo en el otro y cultivar un amor radical no es solo una llamada a la acción externa, sino, fundamentalmente, una invitación a una profunda conversión interna, un cambio de corazón. Este tipo de conversión comienza en lo más profundo de nuestro ser y se refleja en nuestras actitudes, palabras y acciones diarias. En este capítulo, exploraremos cómo esta conversión interior puede convertirse en una fuente de cambio para la sociedad. Nos centraremos en la importancia de los pequeños actos de caridad, perdón y amor desinteresado, mostrando cómo el ejemplo de Cristo puede guiar este proceso de transformación. La conversión interna, un cambio profundo del corazón. La conversión interna,
tal como Jesús la propone, no es un cambio superficial o meramente externo. No se trata de ajustarse a una serie de normas o comportamientos para aparentar una moralidad mejor. Es un cambio radical que comienza en el corazón, el centro de nuestra identidad y de nuestras decisiones. Jesús, al enseñar sobre el reino de Dios, enfatiza que este reino no es algo externo o lejano, sino algo que está dentro de vosotros. La verdadera conversión no es solo cambiar lo que hacemos, sino también quiénes somos. Se trata de transformar nuestra manera de ver el mundo, a los demás y a nosotros mismos, para que nuestras acciones estén alineadas con el amor y la compasión de Cristo. Esta conversión requiere un constante cuestionamiento de nuestras motivaciones, deseos y prioridades, para alinearlos con el corazón de Jesús. El corazón como fuente de la conversión, de la oscuridad a la luz. Jesús habló repetidamente del corazón como el centro de nuestra vida espiritual. En el Evangelio de Mateo, declara, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es el lugar donde se originan nuestros pensamientos, emociones y acciones. Si deseamos un cambio verdadero en nuestra vida y en el mundo, debemos comenzar por transformar nuestro propio corazón. 1. Identificación de las sombras del corazón. Para convertirnos internamente, primero debemos identificar las sombras que oscurecen nuestro corazón. Estas sombras pueden ser el odio, el resentimiento, el orgullo, la envidia o el miedo. Reconocer nuestras propias debilidades, pecados y heridas es el primer paso hacia la sanación. No podemos cambiar lo que no reconocemos. Jesús nos invita a mirar dentro de nosotros mismos con honestidad y humildad, no para condenarnos, sino para abrirnos al perdón y la gracia de Dios. 2. El poder de la confesión y el arrepentimiento. El arrepentimiento es una parte crucial de la conversión del corazón. Arrepentirse significa cambiar de dirección, decidir abandonar el camino del odio, el egoísmo o el juicio y elegir el camino del amor, la misericordia y el perdón. En la confesión, reconocemos nuestras faltas ante Dios, pedimos perdón y recibimos su misericordia infinita. Este acto de humildad no solo purifica nuestro corazón, sino que también nos libera de la carga de la culpa y nos abre a la posibilidad de un nuevo comienzo. 3. Permitir que el amor de Cristo reine en el corazón. La conversión interna significa invitar a Cristo a reinar en nuestro corazón. Esto implica una rendición total de nuestras voluntades, deseos y ambiciones a su amor y su plan para nuestra vida. Permitir que Cristo reine en nuestro corazón significa dejar que su amor transforme cada aspecto de nuestra vida, desde nuestros pensamientos más íntimos hasta nuestras acciones más públicas. Es confiar en que su amor es suficiente para guiarnos, fortalecernos y sanarnos. Los pequeños actos de caridad, manifestaciones del amor de Cristo. Una vez que comenzamos esta conversión interna, nuestros corazones se vuelven más sensibles a las necesidades de los demás. Los pequeños actos de caridad son expresiones tangibles del amor que Cristo ha puesto en nosotros. Estos actos no necesitan ser grandiosos o llamativos, a menudo, son gestos simples y humildes que pueden tener un impacto profundo en la vida de quienes nos rodean. 1. Dar desde la pobreza interior. Jesús nos enseña que dar desde nuestra propia pobreza, no desde nuestro exceso, es una forma más pura de amor. Cuando damos con sacrificio, demostramos que el bienestar del otro es más importante que nuestra comodidad. Esta caridad desinteresada es un reflejo del amor de Cristo, que se dio a sí mismo completamente por nosotros. Cada pequeño acto de caridad, una sonrisa, una palabra amable, un pequeño sacrificio, es una semilla de amor que puede florecer en maneras que nunca podríamos imaginar. 2. Ayudar al necesitado y al indigente. Jesús se identificó de manera especial con los pobres, los marginados y los oprimidos. En Mateo 25, 40, dijo, «En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Cuando ayudamos al necesitado, al indigente, estamos sirviendo a Cristo mismo. Ayudar a los más vulnerables es una forma concreta de mostrar el amor de Dios en el mundo y de ser testigos de su compasión y misericordia. 3. Practicar la caridad en lo ordinario. No todos estamos llamados a grandes gestos heroicos de caridad, pero todos podemos hacer de la caridad una práctica cotidiana. Podemos ofrecer nuestro tiempo,
escuchar a alguien que necesita ser escuchado, visitar a un enfermo o a una persona sola, compartir nuestras posesiones con los necesitados, o incluso simplemente mostrar amabilidad en nuestras interacciones diarias. Estos actos aparentemente pequeños tienen un poder transformador porque reflejan el amor incondicional de Dios. El perdón como acto de conversión interna y testimonio del amor de Cristo. El perdón es quizás uno de los desafíos más grandes en el camino de la conversión interna, pero también es uno de los actos más poderosos de testimonio cristiano. Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7, es decir, sin límites. Este mandato no es fácil, pero es fundamental para experimentar y compartir el amor de Cristo. 1. El perdón como proceso espiritual. El perdón es un proceso, no un evento único. Comienza con la decisión de perdonar, pero puede llevar tiempo para que nuestro corazón se alinee completamente con esa decisión. A menudo, es necesario volver a elegir el perdón una y otra vez, especialmente cuando el dolor es profundo o cuando somos constantemente recordados de la herida. Este proceso es una parte crucial de nuestra conversión interna, porque nos ayuda a liberar el resentimiento y la amargura que pueden oscurecer nuestro corazón. 2. Perdonar como Cristo perdona. Jesús nos llama a perdonar como Él perdona, completa y libremente. Él nos muestra cómo perdonar incluso en las circunstancias más difíciles, cuando oró por sus verdugos desde la cruz. Al perdonar, seguimos su ejemplo y damos testimonio de su amor incondicional. El perdón, entonces, se convierte en un acto de amor radical que revela a Cristo al mundo. 3. Perdonar para ser libre. El perdón no solo libera a la persona que nos ha herido, también nos libera a nosotros. Mientras guardamos rencor, nos mantenemos atados a nuestro pasado y a nuestras heridas. Al perdonar, nos liberamos del peso del odio y abrimos nuestro corazón a la paz de Cristo. Esta libertad interior es un testimonio poderoso del poder transformador del amor de Dios. La conversión a través del amor desinteresado, dar sin esperar nada a cambio. El amor desinteresado es el núcleo de la conversión interna. Jesús nos llama a amar sin esperar nada a cambio, a dar sin buscar recompensas, a servir sin buscar reconocimiento. Este amor puro y genuino es la manifestación más auténtica de la presencia de Cristo en nuestras vidas. 1. El amor agape. El amor agape es el amor desinteresado que Dios tiene por nosotros y que se nos llama a tener por los demás. Este tipo de amor no está basado en el mérito, el atractivo o la reciprocidad, sino en la pura voluntad de amar. Es el amor que busca el bien del otro, incluso a costa de uno mismo. El amor agape es la esencia de la conversión interna porque refleja el amor incondicional de Dios. 2. La alegría de dar. Dar desinteresadamente genera una alegría que no se encuentra en ningún otro lugar. Jesús enseñó que más bienaventurado es dar que recibir. Esta enseñanza revela una verdad espiritual profunda: el verdadero gozo proviene de dar, de ser una bendición para los demás, de vivir para servir en lugar de ser servido. Este tipo de amor nos transforma desde adentro, liberándonos del egoísmo y abriéndonos a la plenitud del amor de Dios. 3. Servir a Cristo en los necesitados. Jesús nos enseña que cada vez que servimos a los necesitados, estamos sirviéndolo a Él. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amar desinteresadamente significa reconocer a Cristo en cada persona que sufre y ver cada encuentro con los necesitados como una oportunidad para encontrarnos con el mismo Cristo. Este servicio no se limita a actos grandiosos de caridad, sino que se manifiesta en gestos cotidianos de bondad, en el simple acto de ofrecer un vaso de agua al sediento o de escuchar con atención a quien está en soledad. Este amor desinteresado se convierte en una forma de adoración. Al dar sin esperar nada a cambio, entramos en una relación más profunda con Dios, pues estamos participando en su misión de redención y sanación del mundo. Este acto de amor, aunque pequeño, se convierte en un poderoso testimonio de la presencia de Cristo en nuestras vidas y en el mundo. El poder transformador de los pequeños actos de amor, cambiando el mundo desde adentro. Es fácil sentirse abrumado por los problemas del mundo y pensar que nuestros pequeños actos de amor no tienen importancia. Pero el Evangelio nos enseña que incluso los gestos más simples y humildes pueden tener un impacto profundo y duradero.
Jesús nos recuerda que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando crece, se convierte en un gran árbol. 1. El efecto dominó del amor. Los pequeños actos de amor tienen un efecto dominó. Una sonrisa a un extraño puede alegrarle el día, una palabra de aliento puede inspirar a alguien a seguir adelante, un acto de generosidad puede motivar a otro a hacer lo mismo. Estos actos de bondad se propagan, creando una red de amor que puede cambiar corazones y transformar comunidades. Cada gesto de amor es una semilla plantada en el terreno de la vida de otra persona, y esas semillas pueden crecer en formas que nunca podremos imaginar. 2. El ejemplo de Cristo como guía de cambio. Cristo es nuestro modelo perfecto de amor desinteresado. Él vivió una vida de servicio, compasión y sacrificio por los demás. Su amor no fue grandioso en términos de pompa y espectáculo, sino que se manifestó en acciones simples y cotidianas, sanando a los enfermos, consolando a los afligidos, perdonando a los pecadores, comiendo con los marginados. Al seguir su ejemplo, aprendemos que no necesitamos hacer cosas extraordinarias para cambiar el mundo, necesitamos hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. 3. La importancia de la consistencia. Los pequeños actos de amor deben ser constantes. La conversión del corazón no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso continuo de crecimiento y maduración. Practicar la caridad, el perdón y el servicio diariamente, en las pequeñas cosas, nos moldea lentamente en la imagen de Cristo. Es en la repetición de estos pequeños actos donde encontramos la verdadera transformación, tanto interna como externa. La transformación de la sociedad a través de la conversión interna, el poder del ejemplo. La transformación de la sociedad comienza con la transformación de las personas que la componen. Cada vez que una persona decide vivir en el amor y practicar la caridad, se convierte en un agente de cambio. No podemos esperar cambiar el mundo sin primero cambiarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Dijo San Francisco de Asís. Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible, y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. 1. El testimonio personal como instrumento de cambio. La conversión interna se refleja en nuestro testimonio personal. Cuando vivimos de acuerdo con los valores de Cristo, amor, perdón, compasión, generosidad, nos convertimos en testigos vivientes de su mensaje. Las personas alrededor nuestro ven la paz, la alegría y el propósito en nuestras vidas y son atraídas por esa luz. Nuestro ejemplo puede inspirar a otros a buscar a Dios y a adoptar un estilo de vida más orientado al amor y al servicio. 2. Crear comunidades de amor y solidaridad. Las comunidades transformadas por el amor de Cristo son capaces de tener un impacto duradero en la sociedad. Las parroquias, iglesias, grupos de oración y organizaciones comunitarias que practican el amor desinteresado crean un ambiente donde las personas pueden experimentar la misericordia de Dios y aprender a extender ese mismo amor a los demás. Estos espacios de fe y comunidad se convierten en focos de transformación social, promoviendo la justicia, la paz y el respeto por la dignidad de cada ser humano. 3. Movilización para el cambio social. Una conversión interna auténtica lleva a la acción externa. Jesús no solo predicó sobre el amor, lo vivió plenamente, transformando a quienes lo rodeaban. De la misma manera, nosotros estamos llamados a ser instrumentos de cambio en nuestra sociedad. A medida que nuestros corazones se convierten al amor de Cristo, nos sentimos impulsados a actuar, defender a los oprimidos, luchar por la justicia, cuidar del medio ambiente, promover la paz y ayudar a los más vulnerables. Estos esfuerzos, aunque parezcan pequeños, son pasos importantes hacia un cambio social más amplio. La caridad como camino de conversión y testimonio. La caridad es una manifestación concreta de la conversión interna. Es el amor puesto en acción. Cuando nos convertimos internamente, nuestras prioridades cambian y nos sentimos impulsados a dar de nosotros mismos por el bien de los demás, especialmente de aquellos que son más vulnerables y necesitados. 1. La caridad silenciosa. Jesús nos enseña a dar en secreto, a no hacer alarde de nuestras buenas obras, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Este tipo de caridad silenciosa es una expresión pura del amor desinteresado.
No buscamos reconocimiento, recompensas ni admiración, simplemente damos porque el amor de Cristo nos impulsa a hacerlo. Este tipo de caridad tiene un poder transformador, porque se centra en el valor intrínseco del acto de dar, sin la necesidad de obtener algo a cambio. 2. La caridad que libera. El verdadero acto de caridad no solo beneficia al receptor, sino también al que da. Nos libera de nuestro apego al materialismo, al egoísmo y al orgullo. A medida que practicamos la caridad, nos damos cuenta de que en realidad estamos recibiendo mucho más de lo que damos. Experimentamos la alegría de vivir para los demás, de ser instrumentos del amor de Dios y de participar en su misión de sanar el mundo. 3. La caridad que inspira. La caridad tiene un efecto multiplicador. Un acto de bondad puede inspirar a otros a hacer lo mismo, creando una ola de amor que se expande a lo largo de la comunidad y más allá. Cuando otros ven nuestro ejemplo de dar sin esperar nada a cambio, pueden sentirse motivados a hacer lo mismo. Este efecto en cadena puede tener un impacto profundo y duradero, inspirando a más personas a vivir una vida de amor y servicio. La importancia del desinterés en el amor, amar como Cristo ama. Amar con desinterés significa dar sin condiciones, sin esperar nada a cambio, sin reservas. Este amor es la esencia del mensaje de Cristo y es el fundamento de la conversión interna. Jesús nos llama a este tipo de amor cuando dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. 1. El desinterés como camino de santificación. Amar con desinterés es un camino hacia la santificación. Nos purifica de nuestras intenciones egoístas y nos acerca más al corazón de Dios. A medida que practicamos este tipo de amor, nuestras almas se vuelven más transparentes y abiertas a la gracia de Dios. Este amor desinteresado es una fuente de crecimiento espiritual y nos transforma a imagen de Cristo. 2. Desinterés y generosidad, dos caras de la misma moneda. El desinterés se manifiesta a través de la generosidad. Ser generoso no se refiere solo a dar bienes materiales, sino también a dar tiempo, atención, amor y comprensión. Esta generosidad es un reflejo del amor inagotable de Dios, quien da sin medida, sin condiciones y sin esperar retribución. Cuando somos generosos, imitamos a Dios en su deseo de bendecir a todos, incluso a aquellos que no pueden devolver el favor. 3. Amar al otro como reflejo del amor de Cristo. Amar a los demás sin condiciones es amar como Cristo ama. Este tipo de amor no hace distinciones ni busca motivos ocultos, simplemente ama porque ve en cada ser humano el rostro de Cristo. Este amor desinteresado es un testimonio poderoso en un mundo que a menudo valora la reciprocidad y la retribución. Amar de esta manera desafía las normas culturales y muestra el poder transformador del Evangelio. El ejemplo de Cristo como guía de la conversión interna, caminando en sus huellas. Cristo es el ejemplo supremo de una vida de amor desinteresado. Su vida, muerte y resurrección son una guía para nuestra conversión interna y nuestra acción en el mundo. A través de su ejemplo, aprendemos lo que significa amar completamente, dar todo lo que tenemos y ser verdaderamente libres. 1. La humildad de Cristo. Jesús, aunque era Dios, se hizo hombre y se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo. Su vida es un ejemplo de humildad radical. A menudo, nuestra conversión interna comienza con la humildad, reconociendo que no somos perfectos, que necesitamos la gracia de Dios y que nuestro verdadero propósito se encuentra en servir a los demás. 2. El sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz es la manifestación suprema del amor desinteresado. Él dio su vida por nosotros, no porque lo merecíamos, sino por puro amor. Este sacrificio nos enseña que el verdadero amor implica sacrificio, entrega total y la disposición a dar todo lo que tenemos, incluso nuestra propia vida, por el bien de los demás. 3. La misericordia de Cristo. Cristo mostró misericordia a todos, incluidos los pecadores, los marginados y aquellos que lo crucificaron. Nos llama a hacer lo mismo. Mostrar misericordia es un acto de conversión interna que refleja la gracia de Dios en nuestra vida. La misericordia, como la vivió Cristo, no es solo una emoción, es una decisión consciente de amar, perdonar y buscar siempre el bien del otro,
sin importar lo que hayan hecho. Convertirnos en lámparas de amor, brillar en un mundo oscuro. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Esta declaración es tanto una afirmación como un llamado. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser lámparas de amor en un mundo a menudo oscuro y dividido. Esta luz no proviene de nuestra propia perfección, sino del amor de Dios que brilla a través de nosotros cuando vivimos de acuerdo con su voluntad. 1. La luz del ejemplo personal. Nuestro ejemplo personal puede ser una fuente de inspiración y cambio para los demás. Cuando vivimos de acuerdo con los principios del Evangelio, practicando el amor, la caridad, el perdón y la generosidad, nuestro testimonio tiene un impacto en quienes nos rodean. Incluso cuando no hablamos abiertamente de nuestra fe, nuestras acciones pueden revelar la presencia de Cristo en nuestras vidas. 2. La luz del servicio y la compasión. El servicio a los demás es una forma poderosa de mostrar la luz de Cristo. Cada acto de compasión, cada gesto de bondad, cada momento de servicio es una oportunidad para que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Al servir a los demás, especialmente a los más necesitados, mostramos que el amor de Dios no es solo una idea, sino una realidad viva que transforma vidas. 3. La luz de la esperanza. Vivimos en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Al practicar el amor desinteresado, el perdón y la caridad, ofrecemos una visión de lo que es posible cuando el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Esta luz de esperanza puede inspirar a otros a buscar a Dios, a creer en la posibilidad de la reconciliación y la paz, y a comprometerse en la transformación de su propio corazón y de la sociedad. Ejemplos prácticos de conversión interna, la fuerza de los pequeños gestos. La conversión interna comienza con pequeños cambios en el corazón que se reflejan en actos concretos de amor y caridad. Estos gestos, aunque sencillos, pueden tener un impacto significativo en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. 1. La historia de Ana, un corazón abierto al perdón. Ana era una mujer que había sido herida profundamente por un viejo amigo. Durante años, guardó rencor y se mantuvo alejada de cualquier contacto con él. Sin embargo, durante una misa, escuchó un sermón sobre el perdón y sintió una llamada en su corazón. Decidió dar un pequeño paso, escribirle una carta a su amigo expresando su deseo de reconciliación. Este gesto simple y humilde inició un proceso de sanación que no solo liberó a Ana de su resentimiento, sino que también ayudó a restaurar una amistad rota. Ana descubrió que, al soltar el rencor, experimentó una paz y una alegría que no había sentido en años. 2. El compromiso de José, pequeños actos de caridad diaria. José, un hombre de negocios exitoso, sentía que su vida estaba vacía a pesar de sus logros materiales. Decidió comenzar a hacer pequeños actos de caridad cada día, como visitar a personas mayores en un asilo, ayudar a su comunidad local con actividades de voluntariado y ofrecerse a pagar el café de un extraño una vez por semana. Con el tiempo, estos actos de amor se convirtieron en una fuente de alegría y propósito para José. Su vida se volvió más plena y encontró un nuevo sentido de propósito al ver cómo sus acciones, aunque pequeñas, llevaban una sonrisa y un rayo de esperanza a las vidas de otros. 3. María y el amor a los marginados, un encuentro transformador. María era una joven que vivía en una ciudad con altos niveles de indigencia. A menudo pasaba junto a los indigentes en la calle sin mirarlos, pensando que no podía hacer nada para ayudarlos. Un día, decidió detenerse y hablar con una mujer sin hogar que veía a diario. Le llevó una comida caliente y se sentó a escuchar su historia. Esa conversación abrió los ojos de María a la realidad de la vida en la calle y la llevó a involucrarse más activamente en iniciativas de apoyo a los sin techo en su comunidad. Este pequeño gesto de escuchar y compartir un momento con una persona marginada transformó la vida de María y le enseñó a ver a Cristo en cada rostro que encontraba. Obstáculos comunes a la conversión interna, reconocer y superar las barreras del corazón. La conversión interna es un camino lleno de desafíos y obstáculos que pueden impedir nuestro crecimiento espiritual. Es importante reconocer estos obstáculos y trabajar para superarlos, confiando en la gracia de Dios. 1. El miedo al cambio. El miedo es uno de los mayores obstáculos a la conversión interna.
Tememos el cambio porque implica dejar atrás lo conocido y adentrarnos en lo desconocido. El miedo puede paralizarnos y hacernos resistir la transformación del corazón. Superar este miedo requiere fe y confianza en Dios, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. 2. La aceptación del orgullo. El orgullo es otro obstáculo poderoso. Nos impide reconocer nuestras faltas y pedir perdón. Nos hace pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos cambiar o que somos mejores que otros. Para superar el orgullo, necesitamos humildad y la voluntad de reconocer que somos pecadores en necesidad de la gracia de Dios. San Agustín decía, el orgullo transformó ángeles en demonios, la humildad hace de los hombres ángeles. 3. El resentimiento y la falta de perdón. El resentimiento y la falta de perdón pueden corroer nuestro corazón y alejarnos de la conversión. Cuando guardamos rencor, nos mantenemos encadenados al dolor del pasado y nos negamos la posibilidad de sanación y paz. Superar el resentimiento requiere un compromiso consciente de perdonar, incluso cuando no sentimos deseos de hacerlo, confiando en que Dios puede sanar nuestras heridas y liberar nuestro corazón. 4. La apatía y la indiferencia. La apatía es un enemigo silencioso de la conversión interna. Nos hace sentir que nuestros pequeños actos no importan o que no podemos hacer una diferencia. Sin embargo, la conversión interna nos llama a ver cada acción, por pequeña que sea, como una oportunidad de manifestar el amor de Dios en el mundo. La indiferencia puede ser superada cultivando una actitud de gratitud, oración constante y una disposición activa a buscar el bien de los demás. Prácticas espirituales para facilitar la conversión interna, herramientas del corazón. La conversión interna requiere de prácticas espirituales que abran nuestro corazón a la acción de Dios y nos ayuden a crecer en amor y caridad. 1. La oración contemplativa. La oración contemplativa es una práctica que nos ayuda a entrar en comunión profunda con Dios, abriendo nuestro corazón a su amor y permitiendo que Él lo transforme. Esta forma de oración no se centra en las palabras, sino en estar en la presencia de Dios, escuchando su voz en el silencio del corazón. Pasar tiempo en oración contemplativa puede ayudarnos a discernir las áreas de nuestra vida que necesitan conversión y a recibir la gracia para cambiar. 2. Meditación sobre las Escrituras. La meditación sobre las Escrituras es una manera de escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra ilumine nuestro camino. Al reflexionar sobre pasajes como el Sermón del Monte, la parábola del buen samaritano o las enseñanzas de Jesús sobre el perdón, podemos encontrar inspiración y guía para vivir de acuerdo con su amor. Este tiempo de meditación puede ayudarnos a identificar actitudes o comportamientos que deben cambiar y a cultivar una mayor disposición al amor desinteresado. 3. El ayuno como práctica de desapego. El ayuno es una práctica espiritual que nos ayuda a desapegarnos de las cosas materiales y a centrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y con los demás. Al privarnos voluntariamente de ciertas comodidades, aprendemos a depender más de la gracia de Dios y a ser más conscientes de las necesidades de los demás. El ayuno puede ser una herramienta poderosa para profundizar nuestra conversión interna, recordándonos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 4. La confesión regular. La confesión regular es una práctica fundamental para el crecimiento espiritual y la conversión interna. Al confesar nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas y recibimos la gracia sanadora de Dios. Este sacramento nos ayuda a mantener nuestro corazón limpio, humilde y abierto a la transformación. Es un recordatorio constante de que dependemos de la misericordia de Dios y de que siempre podemos empezar de nuevo. Reflexión sobre la comunidad como espacio de conversión, creciendo juntos en el amor. La conversión interna no es solo un proceso individual, también es comunitario. La comunidad de fe juega un papel crucial en el sostenimiento y el apoyo de nuestro camino hacia la conversión. 1. El apoyo de la comunidad. Ser parte de una comunidad de fe nos proporciona apoyo, ánimo y corrección fraterna. Nos ayuda a mantenernos responsables y a perseverar en nuestro compromiso de vivir según los valores del Evangelio.
Las comunidades que fomentan un ambiente de amor, aceptación y crecimiento espiritual son espacios donde las personas pueden experimentar el amor de Dios y encontrar fuerza para continuar su camino de conversión. 2. Testimonios de fe que inspiren. El testimonio de otros miembros de la comunidad puede ser una fuente de inspiración y motivación. Al escuchar las historias de cómo otros han experimentado la conversión interna, hemos recordado que no estamos solos en nuestro viaje. Estos testimonios pueden fortalecer nuestra fe y animarnos a continuar luchando por nuestra propia conversión. 3. La importancia del servicio comunitario. Participar en actividades de servicio comunitario nos ayuda a ver más allá de nuestras propias necesidades y preocupaciones y a enfocarnos en las necesidades de los demás. Sirviendo juntos, crecemos en unidad y nos apoyamos mutuamente en nuestra conversión interna. Estas actividades también nos permiten llevar el amor de Cristo al mundo, mostrando a través de nuestras acciones que somos discípulos suyos. Un llamado a la acción concreta, pasos prácticos hacia la conversión interna. Para comenzar o profundizar en el camino de la conversión interna, es útil establecer acciones concretas que nos ayuden a crecer en amor y caridad. 1. Identificar una persona o situación para la reconciliación. Haz una lista de personas con quienes tienes conflictos no resueltos o resentimientos. Escoge a una persona con la que deseas comenzar un proceso de reconciliación. Esto puede implicar escribir una carta, hacer una llamada telefónica, o simplemente orar por ellos diariamente. Este pequeño paso puede ser el comienzo de un proceso de sanación y conversión interna. 2. Realizar actos de caridad regularmente. Comprométete a realizar al menos un acto de caridad cada día. Esto puede ser algo tan simple como sonreír a un extraño, ayudar a alguien a cargar sus bolsas, o donar a una organización benéfica. Reflexiona sobre cómo estos actos afectan no solo a quienes los reciben, sino también a tu propio corazón. 3. Establecer un tiempo de oración diario. Reserva un tiempo específico cada día para la oración, la meditación y la reflexión. Este tiempo puede ser utilizado para pedir la gracia de la conversión, para reflexionar sobre las Escrituras, o para simplemente estar en silencio en la presencia de Dios. Esta práctica diaria ayudará a mantener el enfoque en la conversión del corazón. 4. Participar en un grupo de fe. Únete a un grupo de oración, un estudio bíblico o una comunidad de fe que te apoye en tu camino espiritual. Estos grupos ofrecen un espacio para compartir experiencias, orar juntos y aprender unos de otros, facilitando el crecimiento y la conversión interna. Reflexión final y oración, pidiendo la gracia de la conversión. La conversión interna es un proceso continuo que requiere de nuestro esfuerzo constante y del auxilio de la gracia de Dios. Es un viaje hacia un amor más pleno, una caridad más generosa, y una vida más en sintonía con la voluntad de Dios. Oración para la conversión interna. Señor Jesucristo, tú que eres el camino, la verdad y la vida, transforma mi corazón para que pueda amar como tú amas. Quita de mí todo orgullo, odio, miedo y resentimiento, y lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a ver a cada persona como un reflejo de tu amor, especialmente a aquellos que me desafían o me hieren. Dame la gracia de perdonar, de servir con humildad, y de vivir una vida de caridad desinteresada. Que mi conversión interna sea un testimonio de tu amor en el mundo, y que a través de pequeños actos de amor, pueda contribuir a la construcción de tu reino en la tierra. Amén. Citas inspiradoras y textos bíblicos, reforzando el camino del amor. A lo largo de la historia, numerosos santos, líderes espirituales y teólogos han reflexionado sobre la importancia de la conversión interna y el amor al prójimo. San Juan de la Cruz, al final de la vida, seremos juzgados por el amor. Esta cita nos recuerda que el amor es el criterio definitivo para medir nuestra vida cristiana. Cada acto de amor, no importa cuán pequeño, cuenta ante Dios. Santa Teresa de Calcuta, no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Estas palabras nos animan a no subestimar el poder de los pequeños actos de caridad en el proceso de conversión y transformación del mundo. Evangelio de Juan 1:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Este mandato de Jesús nos llama a amar como Él, con un amor sacrificial, generoso y desinteresado. Conclusión: ser el cambio que queremos ver. La conversión interna es el punto de partida para cualquier cambio duradero en la sociedad. A través de nuestros pequeños actos de caridad, perdón y amor desinteresado, mostramos a Cristo como la guía de ese cambio. Nos convertimos en ejemplos vivos de su amor y su misericordia, inspirando a otros a seguir el mismo camino. Recordemos siempre que, aunque nuestros gestos puedan parecer insignificantes, en las manos de Dios, cada acto de amor puede tener un impacto inmenso. Que cada día busquemos cambiar nuestro corazón, confiando en que este cambio personal, guiado por Cristo, será la semilla de un cambio más grande en el mundo. Que el Espíritu Santo nos guíe en este viaje de conversión interna, y que, a través de nuestra transformación personal, podamos contribuir a la construcción de una sociedad más justa, amorosa y en paz, reflejo del reino de Dios en la tierra. Capítulo 6. Viviendo el amor radical, un llamado a la acción. Al llegar al final de este viaje a través de las enseñanzas de Jesús sobre el amor radical, es momento de reflexionar sobre cómo estas palabras pueden pasar de la teoría a la práctica, cómo el amor puede dejar de ser un ideal abstracto para convertirse en el centro de nuestra vida cotidiana. Este capítulo es un llamado a la acción, un desafío a que cada uno de nosotros se convierta en un agente de cambio en el mundo, comenzando con la transformación de nuestro propio corazón. Jesús nos invita a un amor sin condiciones, a ver a Cristo en el otro, especialmente en aquellos que más nos desafían. Nos llama a una conversión interna que se manifiesta en pequeños gestos de caridad, perdón y amor desinteresado. Al vivir este amor radical, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también encendemos la chispa que puede iluminar a nuestras familias, nuestras comunidades y, en última instancia, al mundo. 1. Resumen de los principios clave: vivir el amor radical de Jesús. Al recorrer los capítulos anteriores, hemos reflexionado sobre varios principios clave que son esenciales para vivir el amor radical de Jesús. Amar al enemigo, no solo como una reacción superficial, sino como una elección consciente de ver más allá de las heridas que nos causan. Este amor es un acto de fe en el poder transformador del perdón y la reconciliación. El enemigo es el otro es Cristo, ver a cada persona como un reflejo de Cristo, especialmente aquellos que parecen más difíciles de amar. Esto implica un cambio de percepción, de ver al enemigo como una amenaza a verlo como una oportunidad de encuentro con lo divino. Conversión interna desde el corazón, entender que el verdadero cambio empieza por dentro, en nuestro propio corazón. Es una transformación que se refleja en nuestras actitudes, pensamientos y acciones cotidianas. Pequeños actos de amor, reconocer que no son los gestos grandiosos los que cambian el mundo, sino los pequeños actos de bondad realizados con un corazón sincero y amoroso. Una sonrisa, un gesto de generosidad, una palabra amable, tienen el poder de encender una luz en la oscuridad. 2. Un llamado a la reflexión personal, preguntas para el corazón. Para vivir el amor radical, primero debemos mirar hacia adentro y reflexionar sobre nuestras propias vidas. Te invito a que te tomes un momento para considerar las siguientes preguntas. ¿Hay alguien a quien necesito perdonar? Piénsalo bien. Tal vez sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, o incluso tú mismo. ¿Qué pasos puedes tomar para iniciar ese proceso de perdón? ¿Dónde me llama Dios a mostrar más amor y compasión? Reflexiona sobre tu entorno, tu familia, tus vecinos, tu comunidad, tu lugar de trabajo. ¿Quién necesita de tu amor? ¿Quién necesita de tu tiempo, tu escucha o tu ayuda? ¿Cómo puedo ver a Cristo en aquellos que me desafían? Piensa en alguien con quien tengas diferencias o conflictos. ¿Puedes intentar verlos con los ojos de Cristo, comprendiendo sus luchas, sus miedos, su humanidad? ¿Estoy dispuesto a abrir mi corazón a la conversión interna? La conversión interna requiere humildad y disposición a cambiar. ¿Hay aspectos de tu vida que necesitas transformar para vivir más plenamente el amor de Cristo? 3. Historias de impacto y testimonios inspiradores, el amor en acción. Para inspirarnos a vivir este amor radical, veamos algunos ejemplos contemporáneos de personas que han encarnado estas enseñanzas. El padre Greg Boyle y Homeboy Industries,
transformando vidas con amor. El padre Greg Boyle es un sacerdote jesuita en Los Ángeles, California, que fundó Homeboy Industries, la organización de rehabilitación de pandilleros más grande del mundo. Su enfoque se basa en la creencia de que nada puede detener una bala como un trabajo, pero su misión va mucho más allá de proporcionar empleo. El padre Boyle ofrece amor, aceptación y una segunda oportunidad a aquellos que la sociedad considera irredimibles. En lugar de ver a los jóvenes pandilleros como amenazas, los ve como reflejos de Cristo, dignos de compasión y dignidad. Homeboy Industries ofrece empleo, capacitación y apoyo para ayudar a los expandilleros a reconstruir sus vidas, pero más importante aún, les ofrece una comunidad de amor y pertenencia. Este trabajo ha salvado miles de vidas y ha mostrado que incluso los más marginados pueden transformarse a través del amor radical. Lame Bowie y el poder del perdón en la construcción de la paz. Lame Bowie es una activista liberiana que lideró un movimiento pacífico de mujeres que ayudó a poner fin a la guerra civil en su país. Después de años de conflicto, odio y violencia, Lame reunió a mujeres de todas las religiones y etnias para protestar pacíficamente por la paz. Su movimiento se basó en el amor y el perdón, incluso hacia aquellos que habían cometido atrocidades durante la guerra. Lame y sus compañeras demostraron que el perdón no es un signo de debilidad, sino una fuerza poderosa para la reconciliación y la sanación. Su ejemplo muestra cómo la conversión interna de unas pocas personas, dispuestas a vivir el amor radical de Cristo, puede llevar a un cambio social significativo y duradero. 4. Acciones prácticas para implementar, pasos concretos hacia el amor radical. Vivir el amor radical de Jesús requiere acciones concretas y deliberadas. Aquí hay algunas sugerencias para comenzar a poner en práctica estas enseñanzas en tu vida cotidiana. 1. Practica el perdón activo. Cada día, haz un esfuerzo consciente para perdonar a aquellos que te han herido, incluso en los pequeños agravios cotidianos. Si sientes resistencia, empieza por orar por ellos y pedirle a Dios que ablande tu corazón. Considera escribir una carta de perdón, aunque no se la envíes, o hacer una llamada telefónica para sanar una relación rota. 2. Realiza actos de caridad silenciosa. Comprométete a realizar actos de bondad anónimos, sin esperar reconocimiento o agradecimiento. Esto puede ser donar a una causa, dejar una nota de aliento en un lugar público, o pagar por la comida de alguien sin que lo sepa. Estos actos silenciosos cultivan la humildad y el amor desinteresado. 3. Involúcrate en el servicio comunitario. Busca oportunidades para servir a los demás en tu comunidad. Puede ser a través de tu parroquia, un comedor social, un refugio para personas sin hogar, o cualquier otra organización que necesite voluntarios. Dedica tiempo regularmente a estas actividades, no como una obligación, sino como una expresión de amor y gratitud a Dios. 4. Dedica tiempo a la oración y la meditación. Establece un tiempo diario de oración para pedir la gracia de la conversión interna. Medita en las Escrituras, especialmente en pasajes que hablen del amor y el perdón. Usa este tiempo para reflexionar sobre tus propias actitudes y pedir a Dios que transforme tu corazón. 5. Cultiva la empatía activa. Haz un esfuerzo por entender las perspectivas y experiencias de aquellos que son diferentes a ti o con quienes estás en conflicto. Escucha sus historias, intenta comprender sus luchas y responde con compasión. Este ejercicio no solo cambiará tu percepción, sino que también puede abrir caminos hacia la reconciliación. 5. Reflexión final y oración, pidiendo la gracia del amor radical. Para vivir el amor radical de Cristo, necesitamos la gracia de Dios. A continuación, una oración final para pedir esa gracia. Oración por el amor radical. Señor Jesucristo, me has llamado a amar como tú amas, a ver a Cristo en cada persona, a perdonar sin límites y a servir con un corazón puro. Reconozco mis limitaciones, mi miedo y mi orgullo. Te pido que transformes mi corazón, que me llenes de tu Espíritu Santo, y me des la fuerza para amar incluso cuando es difícil. Ayúdame a ver a cada persona como un reflejo de ti, especialmente a aquellos que más me desafían. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y tu misericordia. Amén. 6. Epílogo.
El testimonio de los santos y mártires del amor. A lo largo de la historia, muchos santos y mártires han vivido este amor radical hasta las últimas consecuencias. Ellos nos muestran que el amor de Cristo es más fuerte que el odio, la violencia y la muerte. San Maximiliano Kolbe, un sacerdote polaco que ofreció su vida en Auschwitz para salvar a un prisionero condenado a morir. Su acto de amor radical en medio de un horror inimaginable nos recuerda que el amor verdadero no conoce fronteras ni límites. Edith Stein, una filósofa judía convertida al catolicismo, que murió en un campo de concentración nazi ofreciendo su vida en oración por la paz y la conversión de las almas. Su vida y muerte son un testimonio del poder del amor a pesar de la persecución y el sufrimiento. Franz Jagerstatter, un campesino austríaco que se negó a luchar por el régimen nazi debido a su fe cristiana. Aunque sabía que su desobediencia le costaría la vida, eligió seguir su conciencia y amar a sus enemigos orando por ellos, incluso mientras se dirigía a la ejecución. Su testimonio nos recuerda que el amor a Cristo y a nuestros principios más profundos puede exigir grandes sacrificios, pero también puede transformar el mundo con su fidelidad. Chiara Lubitsch, fundadora del movimiento de los focolares, promovió una espiritualidad de unidad basada en el amor radical a los demás. En medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Chiara y sus amigos decidieron vivir el Evangelio al pie de la letra, amando a cada persona como a Cristo mismo. Su testimonio y su vida inspiraron a millones de personas a trabajar por la paz y la reconciliación en todo el mundo. Estos santos y mártires, junto con muchos otros, nos ofrecen modelos de vida para vivir el amor radical de Jesús. Nos muestran que, a pesar de las circunstancias más difíciles, siempre es posible amar, perdonar y buscar la paz. Su ejemplo nos invita a comprometernos plenamente con el amor, sabiendo que este camino puede ser desafiante, pero también profundamente liberador y transformador. 7. Un anexo con recursos adicionales, caminos para seguir creciendo en el amor radical. Para continuar profundizando en la práctica del amor radical y la conversión interna, te ofrecemos algunos recursos adicionales. Guía de lecturas adicionales. Daus Caritas Est, de Benedicto XVI, una encíclica sobre el amor cristiano que explora el significado del amor en la vida de la Iglesia y de cada creyente. Fratelli Tutti, del Papa Francisco, una encíclica que aborda la fraternidad y la amistad social como fundamentos para un mundo más justo y pacífico. La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, un clásico espiritual que invita a vivir como Cristo, buscando la humildad, el sacrificio y el amor al prójimo. Oraciones y meditaciones para la vida diaria. Oración del perdón, para pedir la gracia de perdonar a aquellos que nos han herido. Oración por los enemigos, para pedir por aquellos con quienes tenemos conflictos o diferencias. Lecturas de las Escrituras, sugerencias para meditar sobre el amor radical, como el Sermón del Monte, la parábola del buen samaritano y las palabras de Jesús en la cruz. Contactos de grupos y organizaciones. Cáritas Internacional, una red global de organizaciones católicas que trabaja en áreas de ayuda humanitaria, desarrollo sostenible y justicia social. Movimiento de los Focolares, una comunidad internacional dedicada a promover la unidad y el diálogo entre personas de diferentes culturas y religiones. Comunidades de San Egidio, una organización laica de la Iglesia Católica comprometida con la oración, el servicio a los pobres, y la promoción de la paz y el diálogo interreligioso. Conclusión: ser el cambio que queremos ver. La invitación a vivir el amor radical de Jesús es un llamado urgente a cambiar nuestro mundo desde adentro, comenzando por la transformación de nuestro propio corazón. A través de pequeños actos de caridad, perdón y amor desinteresado, podemos ser testigos vivos del amor de Cristo en un mundo que tanto lo necesita. Cada gesto de amor, por pequeño que sea, tiene el potencial de generar un cambio significativo. No se trata de esperar a que las circunstancias sean perfectas o de tener todas las respuestas, se trata de comenzar ahora, donde estamos, con lo que tenemos. Como nos enseñó Santa Teresa de Calcuta, haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en este camino de conversión y amor radical. Que, al cambiar nuestros corazones, podamos ser verdaderamente el cambio que queremos ver en el mundo.